presentes, pues le damos la bienvenida al señor Claudio Giacomino, ministro, encargado de negocios de la Embajada Argentina en Budapest, y quien nos hará una presentación sobre Julio Cortázar y luego, naturalmente, la inauguración de la exposición misma, acompañada con una copa de vino argentina, como argentino, como hemos quedado en el programa. Para que no descubran las imperfecciones. Señor Giacomino, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor. Bueno, le agradezco mucho a la universidad y a ustedes, porque si no, desde luego no tendría sentido. Bueno, la exposición Presencia se llama Presencia porque es el nombre del primer libro que fue editado de Julio Cortázar. Y bueno, para hacerlo lo tuvieron que ayudar los amigos. Y en esta exposición también, para hacerla, me tuvieron que ayudar los amigos, entonces me parecía un nombre apropiado. Desde luego, mi objetivo es que quienes ya conocen a Cortázar tal vez aprendan algún detalle nuevo y quienes no lo conozcan tengan ganas de leerlo. En principio quisiera agradecer a Facundo de Almeida, que fue el curador originalmente de esta serie de exposiciones llamadas Presencia, aquí en la foto junto con Aurora Bernardes, la primera esposa de Julio Cortázar. Y la forma en que se organiza la exposición está organizada hace más de 10 años originalmente, luego tuvo muchas versiones que se adaptan a los distintos espacios. Es también indicativa de las características de Julio Cortázar, es decir, es una exposición en la que contribuyeron muchos de sus lectores, esa red de lectores que está muy viva todavía en la actualidad. De hecho, Facundo de Almeida, que es el curador principal, no es un hombre que provenga de la academia, sino que es simplemente un lector, un fan de Cortázar, que tomó contacto con Aurora Bernardes. En el primer encuentro ella le regaló un ejemplar del libro Negro el 10, que ustedes van a ver luego en la exposición. Y así se desarrolló una exposición que originalmente fue preparada para el 90 aniversario del nacimiento de Julio Cortázar y tuvo un tour en 9 ciudades de Europa con distintas versiones, distintas presentaciones. Fue pensada prácticamente como uno de esos libros almanaque que hacía Julio Cortázar, donde reunía recortes, fotos, artículos de diario y todos puestos en función de una historia. Así es un poco también esta exposición, una exposición un poco incoherente, como seguramente hubiese preferido Julio Cortázar, y que requiere de espectadores activos que le puedan dar coherencia dentro de su mente, ¿verdad? Los curadores originales de la exposición, a los que no estén familiarizados con Cortázar, les recomiendan empezar leyendo todos los fuegos, El fuego y Vestuario, como libros recomendados para empezar, pero bueno, eso es idea de ellos, yo cumplo en transmitirla. Creo que hay otros órdenes posibles, como en los capítulos de Rayuela, ¿verdad? Estar aquí me exime de hablar de la trascendencia de Cortázar, porque ustedes lo saben y porque si Cortázar no fuera importante no me darían la oportunidad de hablar sobre él. Y la importancia de su obra también se manifiesta en la cantidad de traducciones que ha tenido, algunas de las cuales están expuestas también, exposiciones en idiomas muy extraños. No me animo a decir si esto es chino o japonés, porque siempre hay algún espectador que sabe si es chino o japonés. Y tal vez no sea ninguno de los dos. Solamente de Rayuela hay más de 30 traducciones. El año pasado se terminó de hacer una traducción al hebreo. Y yendo un poco al personaje para introducirlo a quienes no tengan los datos biográficos a mano,
Cortázar, como tantos argentinos famosos, no nació en Argentina, nació en Bélgica, hijo de padres argentinos, pocos meses después que comenzara la Primera Guerra Mundial, en 1914. Su padre trabajaba en la Legión Argentina, en la Legación Argentina en Bruselas, y el pasaporte contiene una de las primeras fotos que tenemos de él, en este caso con la abuela, porque fue incorporado al pasaporte de la abuela justamente por los problemas que traía en la organización de Europa el conflicto bélico. Debido a eso, él tuvo que viajar de Bruselas, estuvo un tiempo viviendo en Suiza, y luego hasta los 4 años estuvo viviendo también en Barcelona. Él dice que los recuerdos que tiene de su infancia, los recuerdos más nítidos que tiene de su infancia son del Parque Güell en Barcelona, donde solía ir a jugar. Y bueno, ya esta es la primera idea para alguien que quiere escribir algún artículo nuevo sobre Cortázar, ¿no? La influencia del Parque Güell en los cronómetros, tal vez. En 1919 logran llegar a Buenos Aires, y en 1920 ocurre, este es Cortázar con la hermana, y en 1920 ocurre un hecho que tendría mucha importancia en la vida de Julio Cortázar, según él mismo lo reconoce. El padre los abandona. El padre abandona a la familia y nunca queda aclarado el motivo. Cortázar nunca habló del tema. Y en esa época no había Facebook, no había tantas revistas, así que no se supo bien por qué. Pero él reconoce que este hecho tuvo un gran impacto incluso en su obra. Él vivió durante su juventud rodeado de mujeres que eran su núcleo familiar, su mamá, su abuela, una tía y su hermana. Y él mismo considera que debido a este hecho muchos de sus personajes son mujeres, y mujeres determinadas, mujeres de carácter, digamos. En su niñez, Julio Cortázar fue un niño de una salud no muy fuerte, pasó mucho tiempo, muchos meses en cama, y eso también ayudó para que se hiciera un lector empedernido. También la mamá tuvo una influencia en esto, y él recuerda entre las lecturas de su infancia a un autor que él siempre admiró, que es Jules Verne. Incluso el médico le aconsejó a su mamá que el nene fuera a jugar y que tuviera más juegos más activos y no tanta lectura. Fue incluso un escritor precoz, aunque relativamente no fue publicado tan rápidamente, pero sí era un escritor ya en su niñez. Él recuerda que una de sus decepciones, probablemente su primera decepción, fue cuando a los 9 años le mostró un poema que le había escrito a su mamá, y su mamá le preguntó de dónde lo había copiado. Su primera publicación fue en una revista de la escuela donde él estaba cursando la secundaria, un poema que él firma como Julio Florencio Cortázar, el nombre completo de él, que era también el nombre del papá. Poco después él abandonaría, esto fue en 1934. La foto no me deja mentir. Poco después él abandonaría este nombre y comenzaría a firmar como Julio Denis. Así como Julio Denis es publicado el primer libro, justamente Presencia, un libro de poemas que tuvo una tirada de 200 ejemplares que fueron pagados por amigos de Cortázar. En estos años todo lo firma con seudónimo, incluso en los libros de su biblioteca. Es la foto de un ejemplar de Los Conquistadores, de André Malraux. En los libros de su biblioteca él firma como Julio Denis.
la frase que le llamó la atención de este libro dice: he comprendido también que la vida no vale nada, pero que nada vale una vida. Más tarde abandonaría el seudónimo de Julio Denis y adoptaría definitivamente el nombre de Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un personaje multifacético, básicamente un autodidacta, estudió magisterio y estudió también profesorado en letras, y luego inició la carrera universitaria de letras, pero solo pudo cursar un año, porque tenía que dedicarse mucho tiempo a trabajar para ayudar a su familia. Entonces, entre 1939 y 1944 trabajó como maestro de escuela en pequeños pueblos de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, es decir, no en la ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia de Buenos Aires, Chivilcoy, Saladillo y en Bolívar, que quedan más o menos entre 500 y 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea del entorno. Justamente en varios de estos pueblos se localiza sus cuentos. Notoriamente Casa Tomada está inspirado en una casa de Chivilcoy. Luego fue docente de literatura francesa en la Universidad de Cuyo, donde va a trabajar durante 3 años, 1944 a 1946. En esos años él participa en algunas manifestaciones antiperonistas. No era un hombre muy activo en política, pero sí sabemos que no le caía simpático el crecimiento del movimiento peronista y que dentro de lo que era la amplia franja del antiperonismo o del no peronismo, era un hombre que simpatizaba con el Partido Socialista, o que por lo menos había tenido algún acercamiento con el Partido Socialista, que por ese entonces era un partido democrático y pequeño en Argentina, ¿verdad? De esa época es el libro de relatos La Otra Orilla, que fue publicado después de su muerte, y también publica artículos en la revista Sur. Era una revista muy importante en el mundo cultural argentino, la revista dirigida por Victorio Ocampo, y también en la revista Realidad. Decíamos que era un hombre multifacético, escribía poemas, escribía críticas, y una de sus primeras obras críticas impresas es La urna griega en la poesía de John Keats, que publica en 1946, demostrando así otro de sus intereses, un interés que lo iba a acompañar durante la mayor parte de su vida, que era la mitología particularmente griega. El interés por la mitología griega lo expresa también realizando un fichero, que a veces son fichas mecanografiadas, otras veces son fichas escritas a mano de los dioses de la mitología griega, y algunas de estas fichas están también expuestas en la exposición. La primera vez que fueron expuestas fue el año pasado en Zagreb, así que digamos que ahora es la primera vez que se exponen en el espacio Schengen, ¿no? El título podría ser ese. Este fichero personal de Cortázar, que fue haciendo él mismo, fue referido en una obra llamada Cortázar de la A a la Z, que hicieron Aurora Bernardes y Carles Álvarez Garriga, que es probablemente uno de los mayores expertos en Cortázar actualmente. También hay otras obras de crítica en los volúmenes llamados justamente Obra Crítica, reunidos en 3 tomos, que compilan toda su producción como crítico en los años en que él estuvo en Argentina, la primera mitad de su vida. En el mismo sentido, también se puede completar una visión de su obra como crítico en la obra llamada Clases de Literatura, que recoge las conferencias que él dio en Berkeley en 1980, pero fue publicado recién en 2002. Él hace crítica, desde luego, de otros autores, pero también se incluye a veces en la crítica, entonces a veces él habla de su obra, lo cual
según como lo quieran ver, facilita o le quita libertad a los que escriben sobre Cortázar, porque hay algunas cuestiones, algunas de las muchas dudas y recovecos que deja su obra ya fueron aclarados por él mismo en su obra crítica. Cortázar renuncia a su cargo cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones por temor a ser despedido, renuncia a su cargo en la Universidad de Cuyo, que está en el oeste del país, en la zona donde el mayor centro productor de vino. Entonces se va a ir a trabajar a Buenos Aires en la Cámara Argentina del Vino. Allí va a trabajar desde 1946 hasta 1951. Y durante esta estancia en Buenos Aires va a publicar su primer libro, su primer cuento, que es Casa Tomada, y lo va a publicar en la revista Anales, que era una revista muy prestigiosa de cultura en Buenos Aires. El director de la revista era Jorge Luis Borges, y Borges recuerda que se presentó un señor joven, muy alto, a traerme un cuento, y se lo acepté en una semana, con buen criterio, por supuesto. Y unos años después, en 1949, dando muestras otra vez de su versatilidad literaria, publica Los Reyes, que es un poema dramático que narra la historia, vuelve otra vez a la mitología griega, narra la historia del Minotauro, pero con alguna modificación. Es curioso, y ese es otro tip para hispanistas que quieran escribir algún artículo, porque todavía no lo había escrito. Jorge Luis Borges también tiene un cuento basado en el Minotauro que se llama La Casa de Asterión, y ambos por distintos caminos, con estructura muy distinta, uno es un cuento, otro es un poema dramático, y por distintos caminos y por distintas razones, ambos le introducen un final distinto pero que coincide. Tanto en Los Reyes como en La Casa de Asterión, el Minotauro se deja matar. Y ambos fueron escritos en 1949. Esto desde luego simplemente para señalar una coincidencia, ¿verdad? En 1951 se publica el primer libro de cuentos de Cortázar, que es Bestiario, y dice Cortázar que el dinero que recibió como derecho de autor no le alcanzó para pagar el correo con el recibo que tenía que devolver por recibir ese dinero. Y en el mismo año, que es un año importante en la vida de Cortázar, se muda a París. Esta mudanza tiene también importancia en su historia. Básicamente, en parte por lo menos sabemos que se muda poco por el destino, porque sabía que París le iba a gustar, y en buena medida también porque no se sentía cómodo con la evolución del peronismo en Argentina. En sus conferencias de Berkeley y en una entrevista de la televisión española anterior, Cortázar mismo organiza su obra diciendo que hubieron tres etapas: una etapa estética, una etapa metafísica y una etapa histórica. La etapa estética sería la etapa que cubre su estancia en Argentina, y era una etapa donde había sobre todo una búsqueda formal, una búsqueda de la perfección estilística. Luego, pocos años después de llegar a París, se iniciaría una etapa metafísica, una etapa de preguntas existenciales en su obra, pero mayormente dirigidas a cuestiones individuales y no sociales. Esta etapa tendría como punto de quiebre el cuento El Perseguidor, y reconocería en Rayuela su máxima expresión. Y luego una etapa histórica
producto del impacto que le ocasiona el viaje a Cuba en 1961, cuando asume un mayor compromiso político con las causas revolucionarias latinoamericanas. A través de estas etapas hay distintas cuestiones que lo van a preocupar, que le van a interesar, y una de estas cuestiones es el tema del pasaje. Hay cámara. El tema del pasaje en distintos sentidos, ¿verdad? El pasaje puede ser el pasaje del mundo de lo cotidiano al mundo de lo trascendente, o el pasaje del mundo de lo real al mundo de lo fantástico, o el pasaje simplemente de un lugar a otro. Muchos cuentos de Cortázar hay un momento en que al principio todo parece ser cotidiano, todo parece ser normal, y de pronto introduce algo que conduce las cosas hacia un mundo fantástico. Más claramente todavía, en el cuento El otro cielo, los protagonistas pueden entrar en la Galería Güemes de Buenos Aires y salir por la Galería Vivian de París. Este ir y venir entre Buenos Aires y París se refleja también en la vida y en la obra de Cortázar, que escribió la mayor parte de su obra en idioma español, aun cuando la estaba produciendo en París. Y desde luego, aun cuando él estaba dotado para escribir en francés y en inglés también, ya que era un gran traductor. Dicen que una de las mejores traducciones al español de Poe es una traducción de Cortázar. Tradujo también a Lucena, a Daniel Defoe, entre otros. Esta idea del pasaje, desde luego, es muy clara en el libro Rayuela. El lado de aquí y el lado de allá, ese ir y venir de los personajes entre París y Buenos Aires, la duplicación de los personajes. Y este binomio, esta duplicidad entre Buenos Aires y París es algo que él también reconoce. Él en algún momento se refiere a Buenos Aires como su esposa y a París como su amante, ¿verdad? Otro elemento que aparece en la obra de Cortázar muy claramente es el tema de la música. Julio Cortázar era definitivamente un músico frustrado, hizo tantas cosas bien que podemos confesar algún defecto que tenía. Dicen que durante los años en que él vivía en agronomía, cuando a mediados de la década del 40 se mudó de Cuyo a Buenos Aires, dicen que los vecinos le iban y le protestaban los domingos a la tarde cuando él tocaba la corneta. Parece que lo hacía bastante mal. Pero no obstante, si bien no logró ser un buen músico, sí era un eximio melómano, sabía mucho de jazz. No solo sabía de jazz, lo cual es bastante conocido, sino que también sabía mucho, evidentemente, de música clásica. Y una lectura un poco más detenida de su obra nos revela que también era un hombre bastante conocedor del tango, o por lo menos de las letras del tango. En Rayuela las alusiones al jazz son tan evidentes que algunos dicen que Rayuela es un catálogo de jazz también, y se ha grabado un disco que se llama Jazzuela con los temas que nombra él a lo largo del libro. Él mismo fue letrista de tangos que grabó el Cuarteto Cedrón, un grupo de músicos argentinos que vivía en París cuando él llegó. En El Perseguidor, el protagonista es un fanático de una figura que probablemente esté inspirada en Charlie Parker, a quien está dedicado el cuento. En Reunión juega
un papel muy importante, una referencia a Mozart. Hay un personaje que es perseguido en la selva y él dice que extraña a la familia, pero que lo que más inmediatamente extraña es la posibilidad de escuchar el primer movimiento del cuarteto La Cacería, que es uno de los cuartetos que Mozart le dedicó a Haydn. Más compenetrada en la música todavía está la obra Clone, una obra que está muy vinculada con la ofrenda musical de Bach, un cuento que forma parte del conjunto del libro Queremos tanto a Glenda. En Clone, cada personaje está vinculado con un instrumento y los personajes entran y salen del cuento respetando el orden con que Bach hacía entrar y salir a los instrumentos en la ofrenda musical. Esto ha inspirado a muchos regisseurs que han hecho puestas de ópera de la obra Clone. No solo la música le atraía, también tiene mucho impacto en su obra las artes en general. De hecho, trabajó con artistas de distintas disciplinas y ni bien llegó a París, él se reunió de un grupo de amigos y entre sus amigos tenía tantos artistas como escritores, incluso más artistas que escritores. Cortázar mismo era un buen fotógrafo y muchos de sus libros nacieron de estas relaciones que él tenía con distintos artistas. Por ejemplo, Negro el 10 es un poema largo escrito poco antes de morir, inspirado en una serie de grabados de Luis Tomaselo, que era un artista argentino que vivía en París también. Muchas de estas ediciones no son muy difundidas porque son ediciones que por su propio carácter son caras o extrañas, en este caso en una caja con serigrafías, y a veces no han habido nuevas versiones, por eso algunas de estas obras no se conocen tanto. Tenemos también un ejemplar de Negro el 10 en la exposición. Buenos Aires es un libro que él realiza conjuntamente con la fotógrafa Sara Faccio y que desde luego manifiesta el sentimiento que le despertaba París. Análogamente hizo también un libro con fotos de París en las que un ensayo de Cortázar está ilustrado por obras de Alessio de Andrade. También con artistas, otros ejemplos son Alto el Perú, junto con Mania Ofgerhaus, y Graffiti, que es una obra inspirada en las pinturas de Antonio Tapíes. Así como Silvalandia está inspirada en las obras de Julio Silva. Finalmente, el otro elemento que está presente, que yo quería mencionar, que está presente de algún modo u otro, por omisión o por expresión, en la obra de Cortázar, es la política. Sobre todo a partir de ese vínculo que él toma con la política de América Latina, a partir de su viaje a Cuba. Para algunos, incluso esto le significó distanciarse de algunos amigos y también de algunos lectores. Hay algunos que prefieren el Cortázar de antes de este periodo, el Cortázar sin barba, le dicen algunos. Y otros que, por el contrario, se sienten más cerca de Cortázar a partir de este periodo más latinoamericano. Julio Cortázar, desde luego, siempre se reconoció como argentino en sus años en París. Esto queda claro en su obra. El español que él usa es el español de uso corriente en Argentina. Las referencias a Buenos Aires están llenan sus libros. Pero este sentimiento latinoamericano lo
lo invade, sobre todo a partir de la década del 60. El compromiso de Julio Cortázar con las causas latinoamericanas tuvo sobre todo dos destinatarios: la Revolución Cubana y la Revolución Nicaragüense. Se va a expresar también en todas las luchas del continente contra las dictaduras, particularmente las dictaduras militares, y también en un gran número de publicaciones que probablemente se inician con su ensayo La situación del intelectual latinoamericano, que fue originalmente una carta que le escribió a Roberto Fernández Retamar de la revista de la Casa de las Américas de Cuba. Otros ejemplos de esta inquietud de Cortázar son Argentina, años de alambradas culturales, publicado antes de su muerte, poco antes de su muerte, o el libro de Manuel, que es una obra de ficción, una novela, pero con mucho contenido político, y que también le significó varias críticas, ¿verdad? Algunos de sus críticos dicen que es un ejemplo de cómo su obra se iba desmaneando en la medida en que la política la invadía, ¿verdad? Un caso, una expresión bastante ingeniosa y original es su obra de historietas, Fantomas contra los vampiros multinacionales. A través de la historieta la posibilidad de hacer ediciones baratas y que tuvieran una distribución masiva para que se difundieran también así los contenidos que él trataba de difundir. En parte esta obra fue una especie de revancha que él se toma, porque Fantomas era un verdadero personaje del cómic en los años 70, y el personaje de Cortázar había sido incluido en una de las historias de Fantomas sin su consentimiento. Entonces él, a modo de revancha, produce una revista de Fantomas, donde Fantomas toma partido por la causa latinoamericana y básicamente lo utiliza para difundir los resultados del trabajo del tribunal Bertrand Russell II, que no fue un tribunal judicial, sino que fue un tribunal simbólico, que juzgó a las violaciones de los derechos humanos en América Latina. En la misma línea se podría inscribir su obra La raíz del ombú, también de historieta, en este caso hecha en colaboración con Alberto Cedrón, el hermano del músico con quien él había grabado tangos. O, mejor dicho, los tangos de Cortázar habían sido grabados por el Tata Cedrón, que es el hermano del artista con quien produce La raíz del ombú. Esta obra se refería a la realidad argentina entre 1930 y 1979. En 1981 se hizo una edición apócrifa en Venezuela y luego fue definitivamente publicado en el 2005. Cortázar, es muy difícil comprender al significado y al escritor, incluso la obra de Cortázar, si no se entiende el tipo de vínculo que él establece con sus lectores. Es muy difícil encontrar a alguien que permanezca neutro frente a la lectura de Cortázar. Hay gente que no le gusta, hay gente que dice por distintas razones, lo rechazan, y si a alguien le gusta Cortázar, normalmente es un devoto de Cortázar. Es muy difícil los términos medios, y yo creo que a él le placería mucho esta situación, ¿verdad? Esto se refleja en las conversaciones, en los escritos, en la crítica. También se refleja en la tumba de Cortázar, que está en el cementerio de Montparnasse, en París, y donde siempre hay flores, o mucho más cortázarianamente, dibujos de rayuelas, boletos con ensayos, poemas y desde luego cigarrillos, ¿verdad? El personaje que está allí se supone que sería una interpretación de un cronopio,
que según un ensayo no muy difundido le podría haber sido inspirado a Cortázar, el personaje del Cronopio, en una conversación que mantuvo con un húngaro en un viaje en barco. Cortázar fue desde luego un hombre multifacético. Hemos tratado de revisar un poco todas estas versiones de Cortázar, es decir, el autor de cuentos, de poemas, de ensayos políticos, de poemas teatrales, de crítica literaria, el traductor, incluso autor de artículos sobre boxeo también. Es decir, de algún modo, ninguna forma de la expresión escrita le era del todo ajena, y escribía con mucha naturalidad. Él se reivindicaba como un escritor no profesional. Él decía: yo no puedo programarme para escribir una hora determinada, no puedo tener ninguna rutina, cuando tengo ganas escribo, y de esa forma la escritura estaba muy vinculada con la cotidianeidad de su vida, y esto también tal vez explica la naturalidad con que escribía y ese ritmo particular, esa música que debe ser un desafío para sus traductores, que tiene su obra. Expresado aún más claramente en labios de Adolfo Bioy Casares. Yo creo que es todo un mensaje, creo que es bastante elocuente el hecho de que los dos cumplieron el año pasado 100 años de haber nacido. Sin embargo, estuvo el mundo lleno de homenajes a Cortázar y muy pocos a Bioy Casares, porque Cortázar era un personaje más querible, más simpático, más llano. Bioy Casares era un hombre más aristocrático, no le faltaban méritos literarios para ser recordado también. Bueno, en alguna ocasión trataremos, pero de todas formas lo que yo quería mencionar hoy es una frase que me pareció bastante simpática de Bioy Casares, siendo que eran tan diferentes. Bioy dijo: el peor momento de un escritor es cuando uno tiene la página en blanco, cuando uno tiene ideas desordenadas en la cabeza y no sabe cómo empezar a ordenarlas. Uno está horas y horas y no sabe cuál va a ser la primera palabra. Dice: en ese momento yo quisiera ser Julio Cortázar. En un reconocimiento a la facilidad, a la naturalidad con que escribía Cortázar. Pero, sobre todo, Julio Cortázar fue un escritor adelantado a su tiempo, un hombre que exploró nuevas formas de expresión. Rayuela, para sus críticos, es la antinovela. Él prefería decir que era la contranovela, ¿verdad? Los libros almanaque, que introducen una forma distinta de comunicación, una forma un poco más caótica, como tal vez preferirían los cronopios. El mismo idioma gíglico, ese idioma inventado que respeta la estructura del español, pero con otras palabras más difíciles de comprender, son algunas de las demostraciones de su gran vanguardismo. Si ustedes me permiten, voy a hacer una hipótesis contrafactual, que es algo que es como un pecado mortal en la academia, pero que es casi inevitable si estamos hablando de Cortázar, ¿verdad? Porque para Cortázar los anacronismos eran algo cotidiano. Yo creo que si Cortázar viviese hoy, tendría poco más de 100 años, y me lo imagino inevitablemente caminando por alguna calle de Buenos Aires o de París, quizás entrando por la Galería Güemes y saliendo pocos minutos después por la Galería Lilian, y con un iPhone en la mano y tratando de estar conectado con sus lectores. Sin duda le caería muy simpático el hipertexto, porque creo que él ya sustancialmente había inventado el hipertexto, aunque no tenía las condiciones técnicas para realizarlo, y tal vez mandaría tweets que seguramente serían reproducidos por millones de personas con algunos de esos breves escritos que nos pueden seguir impactando.
como este que dice: un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Nosotros por suerte tenemos la puerta abierta y quizás estos metros que nos separan de la exposición sean como un pasaje que nos pueden sacar de esta monótona realidad, introducirnos un poco en el fantástico mundo de Julio Cortázar. Muchas gracias por la atención. Gracias.